Y para profundizar sobre el anuncio del Gobierno Nacional nos atiende a esta hora el ministro de Minas, Germán Arce. Muy buenas noches y bienvenido a Redman Noticias. Buenas noches, Michael. Gracias por abrirnos este espacio. Ministro, el riesgo en Hidroituango es alto y se sigue incrementando. ¿Cuáles son los cambios de monitoreo y de comunicación que se han establecido a partir de la semana que entra? A ver, nosotros, el evento en Hidroituango no es un evento, es una serie de eventos que han venido ocurriendo y que evidentemente hace que cambie la condición de riesgo conforme esos eventos se han ido materializando. El sábado pasado ocurrió un deslizamiento en la parte alta de la zona donde se está adelantando las obras de finalización de la construcción del vertedero, y ese deslizamiento ha levantado una serie de alertas con las cuales hemos venido lidiando toda la semana. Eso hicieron que el martes pasado eleváramos nuevamente la condición de alerta roja para Tarazá y para Cáceres. Los demás municipios ya estaban en alerta roja y mantienen alerta naranja Caucasia y Nechí. ¿Qué ha evolucionado esta semana? Ese movimiento que se está dando allí, que lo estamos monitoreando 24 horas, abre una serie de alertas nuevas, y por eso hemos decidido, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es pedirle al proyecto que cree un centro de monitoreo 24 horas al día, 7 días a la semana, no solamente para la gente que está trabajando en el proyecto, sino para las autoridades que tienen la capacidad científica de leer mucha de esa información. Allí va a estar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades que hacen parte hoy del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en el trabajo que estamos adelantando desde el puesto de mando unificado en Ituango, en Bogotá y en Medellín. Ministro, buenas noches. Hablemos ahora sobre los riesgos, por ejemplo, los deslizamientos que se podrían dar y si eso generaría un problema mayor en la obstrucción del vertedero. ¿Esto podría generar tal vez una ola? A ver, una cosa que yo creo que es importante en gestión del riesgo es que uno evalúa los distintos escenarios y se prepara para el peor. Es decir, el hecho de que uno se prepare para el peor no es porque esté esperando que ese evento ocurra. Lo que quiere es estar preparado por si ese evento ocurre. Entonces, en el monitoreo del deslizamiento hay distintas posibilidades y probabilidades allí. Pero nosotros estamos considerando qué es lo peor que podría ocurrir, qué consecuencia tendría ese evento y cómo debería reaccionar. Tanto el puesto de mando unificado mandando las señales y alertas que se requieran, pero además el personal de la obra que está directamente, digamos, afectada por esos eventos. Entonces, en el tema del deslizamiento, si ese deslizamiento fuera un deslizamiento menor, gradual, es algo que se podría manejar desde la lógica de atención que tienen en este momento en el proyecto. Si ese deslizamiento fuera un deslizamiento mayor, podría tener, digamos, dos tipos de impacto. Uno, que bloquee el punto de acceso del vertedero, que ha sido una de las rutas críticas de trabajo. Si ese deslizamiento bloquea el punto de acceso, pues el vertedero no va a tener el uso que esperamos que tenga. Y lo otro es que un volumen muy grande caiga sobre el embalse, y es como si usted le lanzara una gran roca a una piscina o a un estanque. Entonces eso genera una ola, y esa ola podría afectar la parte superior del vertedero y desencadenar una serie de eventos que podrían llegar a ser catastróficos y que evidentemente el tamaño del derrumbe y el tamaño de la ola van a hacer que los podamos medir. Ministro, cuando hablamos de una alerta por la situación de un volcán, se habla de inminente y en proceso. Y como hoy fue comparada la crisis de Hidroituango, ¿cómo se maneja la del volcán? ¿En qué estado se encuentra la emergencia? La declaratoria de la resolución que ha emitido el sistema el martes pasado, que es la 034, tiene en alerta roja, es decir, evacuación permanente a las veredas de Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, a la vereda de Puerto Antioquia, del municipio de Tarazá, y a los cascos urbanos de Tarazá y de Cáceres. Esos son los municipios que están en alerta roja desde el martes pasado, Michael. Hay otros municipios como Caucasia y Nechí que se encuentran en alerta naranja. Alerta naranja significa
que la gente tiene que estar lista y preparada para evacuar en el momento en el que se dé la señal de alerta. Y hay unos municipios, después de Nechí, que son los municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar, que fueron incluidos en esa declaratoria, que están en alerta amarilla, y es que se requiere un nivel de aprestamiento, pero que van a tener mucha más capacidad de reacción si se llegase a materializar un evento. Ministro, ¿y en qué momento vamos a empezar a hablar de responsabilidades? ¿O está de acuerdo con la declaración que dio el gerente de EPM, quien señaló que esta crisis se dio por un fallo de la naturaleza y no por un error humano? Yo no estoy en condiciones, digamos, de evaluar la razón por la cual esto ocurrió. Creo que se requerirán estudios que ayuden a entender qué causó los eventos o los derrumbes que se presentaron al inicio y que han venido desencadenando, digamos, esta situación de riesgo. En lo que sí creo que hay que insistir mucho es que en este momento hay que enfocar todos los esfuerzos en evitar que una tragedia se materialice, y eso requiere que todo el mundo, todos los que tenemos alguna capacidad de apoyar este proceso, nos concentremos en eso, en ganar nivel de seguridad en la presa, en terminar el trabajo del vertedero, en monitorear permanentemente esa montaña, casa de máquinas y estos deslizamientos que se han presentado, en resolver el tema de los túneles de desviación. Ese frente, digamos, de atención es lo que le permitiría al proyecto recuperar control del agua que sale, y en ese momento, superada esa condición de emergencia, habrá que hacer una serie de estudios que le permitan a uno entender qué ocurrió, y dos, evaluar qué condiciones de riesgo persisten en el proyecto para la población, que es la gran preocupación que hemos tenido no solamente el gobierno nacional, sino las autoridades regionales y locales, y por supuesto la población aguas abajo del proyecto. Pues, ministro Emidas Germán Arce, gracias por estar en Redman Noticias. Muchas gracias a ustedes, feliz noche.